Lama de Abanilla, conocido como Trascendencia Total. José Manuel Cánovas fue detenido el 20 de noviembre como presunto responsable de delitos contra la salud pública, el medio ambiente, los derechos de los trabajadores y la integridad moral de sus siervos. Le incautaron 180 kilos de mercurio y 90.000 euros en efectivo. En enero, la jueza de Cieza le puso en libertad alegando que solo hay indicios de crímenes contra el medio ambiente. La novedad es que dos de sus antiguos fieles, dos de sus siervos, le han denunciado. El abogado Carlos Bardavío es su representante legal. Buenos días. Buenos días, Nacho. Gracias por la invitación. Carlos, ¿qué denuncian exactamente sus clientes? Pues fundamentalmente que hay un dominio de la voluntad de sus miembros, en concreto de mis clientes, pero también de otros miembros que aún pertenecen al propio grupo. Ese dominio de la voluntad se hace a través de lo que actualmente se llama persuasión coercitiva, es decir, lo que antiguamente se llamaba lavado de cerebro, a través del control cognitivo, volitivo, familiar, emocional, social. Es decir, a través de la forma de control, poco a poco y progresivamente, se convencía a sus miembros y a mis clientes de que a través de la ingesta de mercurio, de ayahuasca y otras sustancias psicotrópicas iban a alcanzar, digamos, una elevación espiritual, pero sin embargo lo que encontraban era un trabajo excesivo, sin remuneración, órdenes constantes e inclusive, como denuncia una de mis clientas, pues la intentó convencer para que su hija tuviera hijos con él. Vaya, quizá esa es una de las situaciones que sus clientes han experimentado pues más extremas, ¿no?, de la experiencia en Abanilla. Claro, es que hay que fijarse que esto no es, uno no llega a un grupo de yoga y directamente le dicen tome usted mercurio, o tome usted ayahuasca, o tráigame a su hija con la cual voy a tener hijos porque eso es lo mejor que le va a pasar a usted. No, esto es algo progresivo que empieza poco a poco, con órdenes, digamos, en principio neutras, y con una autoridad incriticable, y poco a poco, a través de la manipulación psicológica, del chantaje emocional, si no haces esto no te vas a elevar espiritualmente, si no haces lo otro te voy a echar del grupo o los demás miembros no te van a querer. Es decir, a través de pequeños chantajes emocionales, a través de cierto control muy parecido a lo que es la violencia de género, se consigue poco a poco someter a los miembros, que es lo que han denunciado mis clientes. Ajá. Le pregunto, por lo que nos está contando, ¿en la secta se han producido delitos sexuales? Y si es así, ¿cómo piensa perseguirlos? Eso lo estamos investigando. Lo que tenemos claro es que este líder, este gurú, trató de convencer a una de mis clientas para que convenciera a sus hijas de que tuvieran hijos con él. También es cierto que este señor, le aportamos en la querella unas cartas de amor en donde venía, digamos, a ordenar bajo cierta sutileza a estas hijas de mi clienta que lo mejor, más o menos lo que le podía pasar a ellas era unirse carnalmente y tener hijos con él. Es decir, el fin sexual es posiblemente uno de los fines que tenía presuntamente este líder espiritual. Pero antes de llegar a ese fin sexual, que es lo que vamos a tratar de investigar, suministraba y ordenaba a sus miembros tomar sustancias psicotrópicas, incluso mercurio, que por eso tenía tantos kilos de mercurio, al objeto de rebajar su capacidad cognitiva y volitiva y poder, digamos, dominarles más fácilmente, puesto que estas sustancias psicotrópicas y el mercurio lo que hacen es rebajar la capacidad de la libre voluntad de las personas, y a través de esta ingesta, pues ordenarles pues trabajar excesivamente sin remuneración alguna y realizar pagos constantes por cursos que no servían absolutamente para nada. Sí, abogado, pero en relación a lo del mercurio, la jueza de Cieza solo ve delito medioambiental por el uso de ese material, de esa sustancia. ¿Cómo piensa probar todos los cargos que nos está contando? Bueno, lo primero es que ya sabemos que hay mercurio, eso lo tiene claro la jueza, pero vamos a tratar de demostrar que los miembros que estaban, por ejemplo, mis clientes ahí dentro del grupo, pues tienen aún en el cuerpo dosis importantes de mercurio. Estamos realizando estudios médicos y patológicos al objeto de convencer a la jueza de que esto no es un simple caso, que no es poco, de delito contra la salud pública o delito contra el medio ambiente, que ya sería bastante, sino que a través de estos delitos se conseguía también, digamos, afectar a la salud personal de sus miembros. Entonces, lo que tenemos que probar es que efectivamente ingerían mercurio, y el mercurio, pues en este sentido,
realmente no se puede eliminar del cuerpo. Por lo tanto, entendemos que una vez estén concluidos los estudios patológicos, concluirán que efectivamente tienen dosis de mercurio en sus cuerpos. ¿Cómo definiría a José Manuel Cánovas, una persona que exigía que le rindieran culto y que incluso convenció, según las informaciones, a 2 devotos para que dejaran de tratarse de cáncer? Pues mire, mi clienta lo define como un psicópata narcisista y efectivamente los líderes sectarios, los estudios científicos así lo avalan de los últimos 30, 40 años, este tipo de líderes, pues por un lado, o crean esa imagen o se creen realmente que son, como en este caso, lo más cercano a Dios o el segundo advenimiento, ¿no? Es decir, hay un componente también, quizá, presuntamente digo, puesto que no se le ha hecho un estudio aún psiquiátrico a esta persona, pero hay un componente narcisista y psicopático en el sentido de que, en definitiva, conseguía, ¿no? Ese poder absoluto que tanto atrae a este tipo de líderes. Y a través de ese poder absoluto, cómo no, pues pedir cantidades excesivas, pedir dinero, pues una adoración continuada y, en definitiva, pues conseguir esa superación o esa elevación delante de sus miembros para parecer casi el segundo advenimiento de Jesucristo, por decirlo de otra manera. Usted es uno de los mayores expertos en sectas y está luchando para que se modifique el Código Penal para luchar mejor contra esos falsos gurús. Cuéntenos, ¿cómo se podría hacer? Sí, efectivamente, en España apenas hay una regulación, hay un artículo del Código Penal, pero nunca se ha aplicado, el 515.2, que habla de aquel grupo, ¿no?, que emplee la violencia, la alteración o el control de la personalidad. Sin embargo, este artículo del Código Penal, que está vigente desde 1995, nunca se ha aplicado, puesto que el Código Penal no explica qué es la alteración o control de la personalidad, llamativamente, ¿no? Entonces, lo que proponemos es una ley de persuasión coercitiva que no es una ley contra las sectas religiosas o sectas de cualquier tipo, sino es una ley que ampare, que proteja la libre capacidad de la voluntad de las personas, más allá de una violencia explícita, ¿no?, o material, sino también hay una cierta violencia psicológica, como sucede, por ejemplo, en la violencia de género, que ahí sí que está protegido, pero solo en las relaciones de pareja, la violencia de género, ¿no? Es decir, hay que trasladar todos esos estudios de violencia de género en donde existe el dominio de la voluntad, sutil, progresivo, indirecto, en donde incluso la víctima muchas veces, pues como autodefensa, protege, incluso tolera, ya digo, como medida de defensa, el propio maltrato, y hay que trasladar ese tipo de violencia psicológica a un entendimiento de una violencia, digamos, general que existe en cualquier tipo de grupo y especialmente en las sectas coercitivas o sectas religiosas que utilizan el dominio de la voluntad. Es decir, no es una problemática solo de sectas, sino es una problemática general del dominio de la voluntad, que el Código Penal debe ser más explícito, más claro, al objeto de que los jueces y tribunales y fiscales y también la policía puedan entrar por ahí, por ese artículo, un nuevo artículo del Código Penal más claro al objeto de detener a este tipo de sujetos. Abogado, una última pregunta rápida por saber cuál es la situación del proceso. No sé si la jueza ha llamado a sus clientes o los ha citado o si ya han declarado en sede judicial. Pues llamativamente, desde diciembre del año pasado, que se aperturó el caso y se investigó, aún no han sido llamados a declarar. Están citados para el día 5 de junio como testigos, cosa que con la interposición de esta querella hace cosa de 2 semanas entendemos que serán citados como acusación particular, como querellantes. Sin embargo, es que la jueza ha entendido que la querella que hemos interpuesto por delitos de lesiones, coacciones y delitos personales no cabe en su procedimiento, puesto que su procedimiento son de delitos contra la salud pública y contra el medio ambiente, lo cual no estamos de acuerdo. Hemos interpuesto recurso directamente de apelación en la audiencia provincial, puesto que entendemos que un delito contra la salud pública y un delito contra el medio ambiente es conexo, son delitos conexos a un delito de lesiones. Es decir, cuando alguien toma mercurio no solo contamina el medio ambiente, sino también perjudica la salud personal de la persona que ingiere por orden, en este caso presuntamente del líder. Muy bien. Carlos Bardavío, estaremos pendientes de esas denuncias contra Trascendencia Total, que recordemos que fue puesto en libertad el pasado mes de enero. Gracias y un abrazo. Muchas gracias, Nacho. Un abrazo. Hasta luego. Con esta manifestación...